En mi turno voy a jugar esta carta, voy a poner una trampa y voy a mostrarles mi reseña de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Los juegos de Yu-Gi-Oh! Son extraños y como alguien que juega el juego de cartas desde hace muchísimos años, siempre me ha fascinado la forma en la cual muchos de los primeros juegos de Yu-Gi-Oh! No terminan siendo la mejor forma de acercarse al juego. Y no solamente lo digo porque sean juegos que quizás no han envejecido de la mejor forma, sino también porque muchos de ellos no son de fácil acceso. De hecho, mi primer recuerdo de un juego de Yu-Gi-Oh! Está en Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, el juego para la PlayStation 1, que básicamente fue uno de los juegos en los cuales más tiempo invertí cuando por primera vez tuve la consola. Por esta razón me llamó mucho la atención la llegada de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, que es básicamente una compilación de videojuegos que han sido traducidos y que han sido traídos para que los jugadores puedan tener acceso a 14 videojuegos que básicamente fueron los primeros pasos de la colección. Y la idea de esta reseña es básicamente entregarles a ustedes un perfil de qué es lo que trae, qué es lo bueno, qué es lo malo y si yo creo que ustedes deberían invertir en Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Entonces, comencemos por lo más importante. Yu-Gi-Oh! Early Days Collection trae un total de 14 videojuegos que se encuentran básicamente entre los años de 1998 hasta 2004 en diferentes consolas. La lista completa de los videojuegos que ustedes van a encontrar aquí son Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 2, Dark Duel Stories, Yu-Gi-Oh! Monster Capsule, Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 Battle of the Great Duelist, Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, Yu-Gi-Oh! Eternal Duelist Soul, Yu-Gi-Oh! Duel Monster 6 Expert 2, Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards, Yu-Gi-Oh! Refresh of Destruction, Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004, Yu-Gi-Oh! Destiny World Traveler y Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory World Championship Tournament 2005. ¿Qué nos pareció entonces la antología? Bueno, comencemos con las cosas buenas. Primero, es interesante y es valioso el hecho de tener acceso a muchos de estos juegos de Yu-Gi-Oh! Que hasta el momento no eran de fácil acceso, incluso con la posibilidad de poder emularlos. Algunos eran fáciles de encontrar, otros por desgracia nunca llegaron a Occidente, por lo cual las pocas versiones que habían emuladas se encontraban con transcripciones que no eran oficiales o en algunos casos eran muy difíciles de poder encontrar. Entonces es para mí, como un fanático de los juegos de cartas, valioso el tener como esta especie de archivo de algunos de los primeros juegos de Yu-Gi-Oh! Que luego terminarían representando una parte importante de por lo menos la primera versión de estos juegos de cartas que recibiríamos. Y estamos hablando de estos juegos que llegaron mucho antes de que tuviéramos este boom de juegos enfocados en transcribir la experiencia de cartas a través de modos diferentes, como por ejemplo hoy lo tenemos a través de juegos como Balatro, Slay the Spire, Monster Train. Entonces es valioso tener como este museo de videojuegos. También tengo que admitir que hay muchos juegos que en lo personal me parece que son muy interesantes y atractivos y tienen mucho potencial para poder por lo menos hacer experiencias únicas. Y Early Days Collection no solamente viene con estos juegos, sino que viene con algunas funciones que para mí son muy valiosas. Por ejemplo, existe la posibilidad de que haya un botón de replay, de manera que básicamente si hay alguna jugada que te equivocaste, si hay alguna cosa que hiciste mal, si oprimiste algún botón mal, lo único que tienes que hacer básicamente es oprimir este botón y regresar básicamente en el tiempo, algo similar a lo que ocurre con los juegos de Nintendo que se encuentran disponibles en su galería online. Otra cosa que me pareció muy importante es que Yu-Gi-Oh! Early Days Collection viene con una galería de imágenes y fotos que nos muestra cómo eran algunos de los manuales y cajas en los cuales venían los juegos, lo cual de nuevo es un vistazo al pasado que entrega esta sensación de que este juego o esta colección de juegos funciona principalmente como una especie de museo para los fanáticos de la franquicia más que realmente unos juegos que tengas que jugar. Y digo esto último porque la primera advertencia que tengo que hacer es que los primeros juegos de Yu-Gi-Oh! Son bastante ásperos en su forma de funcionar y esto es una forma de decir que son un poco malos si estás muy acostumbrado a la forma en la cual funcionan hoy muchos juegos de cartas. Comencemos por el hecho de que la gran mayoría de los primeros juegos ni siquiera respetan algunas de las reglas básicas de los juegos de cartas que conocemos hoy. Por ejemplo, los primeros juegos de Yu-Gi-Oh! Contaban con esta extraña dinámica que intentaba poner debilidades a ciertos elementos, imitando un poco la esencia del manga, de manera que no es como la experiencia más fenomenal al momento de intentar traducir la experiencia del juego. También tiene una interfaz que es extremadamente
lenta y engorrosa para poder hacer cosas, igual que muchos de los juegos. Si quieres sentarte a poder jugar un duelo, tienes que seleccionar por lo menos 3 botones para poder ver qué hace la carta, y luego poder seleccionar la carta y ponerla en alguno de los espacios y luego pasar el turno. Si comparamos esto con incluso algunas de las versiones de 2010 de muchos juegos de Yu-Gi-Oh!, el resultado son juegos que realmente no han envejecido muy bien. Y de hecho mi recomendación es, si van a comprar esta versión de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection para PC, les sugiero de forma encarecida que utilicen la versión de controles, porque utilizar teclado con muchos de los juegos se convierte en un dolor de cabeza para poder navegar en estos menús, que es un poco frustrante el hecho de que una muy buena parte del tiempo que uno pasa en Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es intentando navegar por los menús para poder comprar cartas, editar mazos, verificar qué es lo que hace una carta. No es una experiencia muy buena. Hay una variedad interesante de juegos en Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Obviamente tenemos los juegos clásicos de cartas. De todos, yo diría que los 2 juegos de Championship son sin duda los que más recomiendo que jueguen, porque son los que más cercanos están a la experiencia de muchos juegos modernos de Yu-Gi-Oh!, por lo menos de algunos de los juegos más populares de Yu-Gi-Oh! Que conocemos nosotros. También en lo personal me pareció que el juego de Capsule Monsters tiene su encanto particular, lo cual es muy interesante porque el anime de Capsule Monsters es de las peores cosas que hay de Yu-Gi-Oh!, pero el juego, sin duda, a pesar de que lo ha envejecido muy bien, mantiene algo de este encanto y de esta facilidad para acercarse al juego, caso contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el juego de Dice Monsters, que no es particularmente bueno, por lo menos en traducir la experiencia de Yu-Gi-Oh!, o por lo menos en intentar crear una experiencia de juego que resulte entretenida para muchas de las personas, incluso si intenta en cierta forma imitar la manera en la cual funciona como una especie de pseudo Mario Party combinando Yu-Gi-Oh! No es una experiencia muy grata para poder jugar. También hay una anotación importante, es que las traducciones hechas al español tienen sus puntos positivos y negativos. El punto positivo obviamente es el hecho de que contemos con una traducción al español de juegos de Yu-Gi-Oh! Y esto me parece que es extremadamente valioso, porque va a permitir que muchos jugadores, especialmente aquellos que no tengan un conocimiento muy avanzado de inglés, puedan acercarse al juego sin tener que interpretar muchas de las palabras, o poder básicamente navegar a través de los menús sin tanto problema. El lío está en que muchas de estas traducciones están muy crudas, o sea, al punto en el cual genuinamente había pedazos en los cuales a mí me costaba más entender qué era lo que me estaban diciendo en español que lo que me estaban diciendo posiblemente en inglés. Y no sabemos si se trata o yo no quiero creer que es exclusivamente de un trabajo de localización de estos juegos particulares, pero el hecho de que la localización y la traducción no esté a la altura de lo que uno esperaría, sobre todo si la idea es poder disfrutar de estos juegos como parte de un museo, es un poco deprimente y no es un punto a favor del videojuego. ¿Qué es lo que me gustaría de estos juegos? En lo personal, yo creo que algunos de los mejores videojuegos de Yu-Gi-Oh! Fueron los juegos de World Championship, que llegaron inspirados en muchas de las franquicias. Creería que para mí los mejores vienen a ser los que fueron adaptados durante los años 2006 a 2010, principalmente enfocados en todo este boom del anime de GX. Porque son una combinación de una muy buena interfaz. Yo los jugué un montón cuando tenía mi DS todavía, y me gustaría, por ejemplo, ver este mismo experimento, que ya no fuera Early Days, sino, por así decirlo, de pronto Middle Days, enfocado principalmente en estos juegos para consolas. Y obviamente también que creo que es una cosa que hace mucha falta. Y quizás en este mismo punto vale la pena mencionar que para mí la principal ausencia de toda esta antología de juegos está en el hecho de que no hayamos recibido dentro de la lista de juegos la inclusión de Forbidden Memories, que es un juego de 1999 y que para mí es quizás el mayor icono de los videojuegos de Yu-Gi-Oh! Y un juego que estaba mucho más avanzado en términos, o por lo menos la interfaz es mucho más avanzada que lo que nosotros terminamos recibiendo con estos juegos que vimos en la antología. Y es un poco triste el hecho de que este juego, que sin duda serviría como un mejor puente para muchos jugadores que quizás quieran conocer esta historia de los videojuegos, personas que hoy juegan el juego de cartas pero jamás tuvieron una PlayStation 1, de tener acceso a este videojuego. Por desgracia no está dentro de la lista, lo cual para mí es... entiendo porque el propósito era quizás darle espacio a estos juegos que quizás no son tan conocidos como Forbidden Memories, pero me duele la ausencia. Y me gustaría que si hay algún tipo de versión a futuro que quiera incluir
más juegos. Los juegos de Championship de DS para mí son de los mejores, y Forbidden Memories me parecería que tiene que ser casi como una inclusión obligatoria en cualquier antología de juegos de Yu-Gi-Oh! Y en el caso de Early Days me parece que es casi como inaudito que no se haya encontrado dentro de la colección de videojuegos. ¿Qué opinamos si deben comprarlo o no? La respuesta para mí es: si son fanáticos de Yu-Gi-Oh! Y les gustaría tener este pedazo de historia para, por ejemplo, ver los manuales, para poder experimentar algunos de los primeros juegos, para conocer un poco más de la historia que tienen estos juegos, y al momento, por ejemplo, de sentarse a hablar de su desarrollo puedan haber experimentado un poco cómo funcionan. Para mí, en este caso, es una compra que es casi obligatoria, porque como fan de Yu-Gi-Oh!, a pesar de que no son juegos que yo consideraría para pasar miles de horas, me pareció fascinante el poder experimentar un poco de estos primeros pasos de los juegos de Yu-Gi-Oh!, sobre todo porque me dan una mejor imagen de cuáles fueron los pasos y cuáles fueron los elementos que tomaron a futuro, como por ejemplo la idea de constantemente estar construyendo decks a través de básicamente derrotar diferentes enemigos, que no es una idea necesariamente nueva de Yu-Gi-Oh! Es un modelo similar al que tomó, por ejemplo, Pokémon con su juego de TCG, pero es interesante ver que este concepto luego se fue puliendo muchísimo mejor en los siguientes juegos que sacó Konami de Yu-Gi-Oh!, que luego terminaron funcionando mucho más. Pero si tú eres un jugador que lo que quiere es encontrar juegos de cartas, y la principal razón por la cual quieres jugar este juego es porque dices: quiero probar cómo es jugar un juego de Yu-Gi-Oh!, mi respuesta es: espera un momento, porque es que la mayoría de estos juegos no los vas a jugar, o por lo menos yo no creo que haya una persona que tenga la paciencia suficiente para sentarse a navegar por todos los menús de los 14 juegos y jugarlos si no tiene como la mentalidad de son juegos que no han envejecido muy bien. Y si tu interés es jugar juegos de Yu-Gi-Oh!, mi recomendación, a pesar de que me puedan poner acá, es intenta conseguirte de alguna forma acceso a algunos de los juegos de DS. Lo que mencionaba, por ejemplo, en lo que yo recuerdo, Championship de 2007 y Championship de 2008 son de las mejores versiones que tiene Yu-Gi-Oh! De juegos, pero Early Days Collection no es la colección para ti, porque no está pensada y no está adaptada para que sea un paso mucho más sencillo para que estos juegos puedan traerse básicamente a una nueva generación. En lo personal, creo que Early Days Collection merece una calificación de 6 sobre 10, es decir, es una buena antología de juegos, pero el hecho de que su nicho para mí esté más situado en los jugadores de Yu-Gi-Oh! O en los fanáticos de Yu-Gi-Oh! Que quieran tener acceso a este museo, y no tanto como un puente para que jugadores nuevos que no han experimentado mucho la franquicia conozcan de los primeros días, no lo pone el nivel que quisiera estar. Me gustaría que hubiera, por ejemplo, mejoras importantes en la interfaz de muchos de estos juegos para que fuera más fácil navegar por ellos, o para que el recorrerlos no fuera literalmente este paso de un turno que toma 10 pasos más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen interés en comprar Yu-Gi-Oh! Early Days Collection? Los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.